Señores, saludos a todos los que a partir de este momento se ponen en contacto con nosotros en este espacio. Ustedes saben el seguimiento que nosotros le damos en lo personal, como medio de comunicación también, a todos los temas del país. Hay una situación súper complicada con el COVID-19, de nuevo un rebrote en la República Dominicana, y cuando uno ve todo lo que sale por parte de las informaciones de los diferentes organismos, cuando usted escucha a la gente de salud pública, cuando usted escucha a don Mario Lama hablar de un colapso, uno se asusta y dice, ¿cómo estamos nosotros realmente actualmente, tanto en la parte pública como privada? Entonces hemos querido, para ir avanzando, hacer primero contacto con la Asociación Nacional de Clínicas Privadas y hemos hecho contacto directamente con el doctor Rafael Mena, para nosotros saber específicamente en la parte privada cómo estamos actualmente en el país. Doctor, nuestro cariño de siempre para usted, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Doctor, ¿cómo andamos nosotros actualmente en la República Dominicana en ese ámbito? Fíjese, se ha sentido más en la parte privada porque recuérdese que con la caída de la meseta nosotros fuimos reduciendo las unidades que teníamos, o sea, la cama y los respiradores, como la gente lo conoce. Pero recuerden que no todas las clínicas tienen esas unidades, que son clínicas en un número determinado que la tienen aquí en la República Dominicana como el mismo Santo Domingo. Y como consecuencia de que había que mantener un personal de enfermería, de laboratorio, rayo X, ese tipo de cosas, hubo que reducirla porque en definitiva todavía a las clínicas no se le ha pagado lo que se ha invertido en eso. Y todavía esa deuda existe a este momento. Y de manera que para que la deuda fuera menor, nosotros comenzamos a reducirla y se redujo prácticamente en un 50%. Ahí volvió el rebrote. Entonces nosotros nos comprometimos con las autoridades correspondientes, sobre todo Salud Pública y el ministro de Salud Pública, el doctor Daniel Rivera, a que ciertamente volvíamos a reponer las unidades en un 30% más o menos, la que teníamos anteriormente. Y eso hemos estado haciendo y nos vamos desempeñando de la siguiente manera. Si hay una institución dada que tenga esa unidad que la presta y está llena, por ejemplo, nosotros llamamos a esos compañeros, a las otras, mira, nosotros tenemos aquí un par de pacientes que necesitan de ustedes, se los podemos enviar, los podemos referir. Y así hemos estado resolviendo los problemas. Eso no quiere decir que estamos igual que antes, no es así. O sea, ha habido un momento, pero no igual que antes. Y los casos no son igual que antes. Y la mortalidad no es igual que antes. Porque las vacunaciones que se han ejercido ha influido indudablemente en la República Dominicana. Además, los casos anteriormente que había también han influido. Y tengo la impresión de que la meseta, o sea, la enfermedad, va a ir aplanándose, como dicen, porque últimamente han habido muchas vacunaciones y obviamente es cierto que hay personas que aún vacunándose le dan la enfermedad, pero la experiencia nuestra es que no es tan agresiva y la mayoría de los casos no requieren de los cuidados que anteriormente se había que tener cuando no había ese procedimiento de las vacunaciones todavía. De manera que yo no estoy tan alarmado y nosotros no estamos tan alarmados con la situación y pensamos que se va a ir controlando de una manera paulatina. Mario Lama dice que colapsó. Bueno, colapsó el sistema de salud pública, ¿verdad? Por la siguiente razón. Recuérdense que, por ejemplo, en el hospital de Los Minas, era un hospital solamente que estaba destinado al COVID. Se cerró. Entonces, se cerró los servicios de COVID. Nuestras unidades de aquel lado, como nosotros decimos, ¿verdad? Fue la que recibió el mayor impacto. Entonces en la parte privada la mayoría de las personas iba allá, pero el hospital estaba cerrado. Me imagino que lo están abriendo de nuevo y que va a volver a la normalidad, entre comillas. Y así por el estilo. No quiere decir eso que un asunto sea el de salud pública
y otras nosotros. Que dicho sea de paso, nosotros tenemos un poco de preocupación y quiero aprovechar la oportunidad porque de repente a nosotros nos ha llegado la información que, como ustedes saben, lo sabe el público en sentido general, el oxígeno es un elemento vital en el tratamiento de estos problemas. Y de repente nos van a poner un 18% de los pacientes de ITEVI por ser un producto industrializado. Yo pienso que eso es un asunto descabellado realmente, pero se tiene planeado hacerlo el próximo mes, de manera que yo llamo y pido a la población que defienda su situación, porque en definitiva ellos son los que la van a tener que pagar. Doctor, se dice mucho y se habla en torno a que gente que se ha vacunado vuelve y tiene situaciones complicadas. Y cuando usted me preguntará, ¿cómo que vuelve? Bueno, hay gente que no sabe si le dio o no le dio, se vacuna y entonces viene y le da COVID de nuevo. Porque hay mucha gente que piensa que porque esté vacunado no le va a dar COVID. ¿Por qué se le ha mandado ese falso mensaje a la sociedad dominicana? Pero depende de quién usted diga que haya mandado el mensaje, porque nosotros hemos hablado claro en el sentido que ciertamente hay una porción de la población, aunque se vacune, que le da COVID y que le da la enfermedad. Y si le da, y recuérdese que son 2 dosis. Si le da en la primera dosis, cuando se haya vacunado la primera dosis, también la posibilidad de que le dé es más alta. Ahora, cuando se haya vacunado la segunda vez, la posibilidad que le dé también es que le dé COVID es cierta, pero es más baja. Y la enfermedad en sí, cuando lo ataca a la persona, es mucho más letal, es mucho menos letal que si no se ha vacunado. Pero recuérdense también que hay personas que tienen predisposición. Un diabético, un asmático, un hipertenso, una gente con problemas cardíacos, ese tipo de cosas. Los gordos, son problemas que tienen, el ser una persona gruesa, obesa, también tiene mayor predisposición a que le dé con mayor benevolencia o menos benevolencia en la enfermedad. O sea, le voy a hacer esta pregunta y se la voy a hacer solamente por su condición de médico, aunque no sea su especialidad. ¿A qué se debe que hay gente que está reportando en el interior que mi pariente se murió a pesar de haberse puesto la vacuna? Bueno, lo que tiene que saber, pero fíjese usted, en el año y pico que tenemos de COVID, eso no quiere decir que que en ese año y pico la gente que se iba a morir se deja de morir o se iba a morir como quiera. Eso no tiene nada que ver con eso. Puede ser que ese paciente se muriera de otra cosa, uno no sabe. De manera que eso es un poco confuso uno admitirlo, en el sentido de que si te moriste por la hipertensión, si te moriste por la diabetes, si te moriste por un paro cardíaco o por un problema respiratorio, un cáncer de pulmón, entonces tú no puedes decir que te moriste aunque te vacunaste. El hecho de que te vacunaron no quiere decir que no te vas a morir en ese tiempo, de manera que esas son las cosas de la ciencia. La ciencia va paulatinamente avanzando y ha ido avanzando, y no quiere decir que van a evitar que esto se muera, porque yo todavía no conozco, ni usted conoce todavía, nadie que no haya nacido que no se muera. Los síntomas que mucha gente se responde de manera diferente. Hay gente que se ha ido a vacunar y no hay ningún tipo de inconveniente, pero hay otros que han ido a vacunarse y se sienten, bueno, totalmente diferente, cambia su salud. A mí hay gente que me lo ha expresado, Miosotti, no me siento bien después que me vacuné. Pero eso es normal. Recuérdese que las vacunas se inventaron generalmente hace tiempo, inclusive con la misma oposición que hay ahora de parte del papado en ese tiempo, León XII específicamente. Se opuso a las vacunaciones cuando se introdujeron por primera vez contra la viruela, y es una reacción normal de que un paciente reaccione de tal o cual manera frente a un organismo que se le inyecte, porque son organismos que se le inyectan a la gente, modificados, si usted quiere. En ese sentido, usted reacciona diferente a la gente. Usted conoce, yo estoy seguro que usted ha oído decir que hay gente, niños, sobre todo que cuando se usa mala vacuna,
que, bueno, eso no quiere decir que no se usen adultos, pero fundamentalmente niños también que se usan, que reaccionen de alguna manera. Usted no ha oído decir que le dan fiebre, usted no ha oído decir que le dan convulsiones. Sí, claro que sí. Entonces es lo mismo, porque somos organismos iguales, incluyendo al virus, es un organismo vivo, o sea, que, y se reproduce, y hay otro, y se defiende. Entonces, inclusive creo que a un hindú lo querían matar porque dijo eso en la India. Pero es verdad, o sea, el mismo COVID-17 es un organismo vivo, o sea, COVID-19. COVID-19 es un organismo, bueno, los 17 y 18 también son COVID y son organismos vivos también, y el 19 también es organismo vivo, de manera que usted reacciona diferente, inclusive en una persona que tenga, no está científicamente demostrado, pero nosotros lo hemos visto en la práctica, que hasta con el tipo de sangre que usted tiene, usted reacciona diferente con la gente. Hay gente que es más favorable con un tipo de sangre, más favorable en el sentido de reaccionar a favor de que tenga la enfermedad, y a otro que no. Entonces eso es, y la edad, y todo ese tipo de cosas, la nutrición, de manera que hay que tomarlo en cuenta. No se puede tener una tabla rasa en torno a lo que es la vacuna. Ah, no te va a dar nada. Eso no es verdad, porque todas las vacunas dan complicaciones. Ahora, una minoría, hay otras vacunas que usted sabe que por el tiempo que tiene y por la perfección que se ha hecho, se ha reducido a su mínima expresión. Anteriormente, qué sé yo, hace 4 o 5 años, que apenas no había vacuna genética, hoy se ha reducido las reacciones a una expresión mínima con la genética en la vacuna. O sea que eso depende, muy individual, no tiene nada que ver en contra de la vacuna. Tengo varias preguntas para usted, doctor. Actualmente, quiero que me repita lo del dato, actualmente a nivel privado, ¿qué % tenemos de ocupación con pacientes de COVID? No, les repito que nosotros redujimos en un 50% y que ahora volvimos con compromiso con las autoridades más o menos entre un 20 y un 30% a restablecer. Sí, pero de ese 20 o 30% que han restablecido, ¿cuánto tienen de ocupación? No, es que es diferente, hay instituciones que lo tienen 100%. Sí, hoy está en la prensa, que aunque usted diga, por eso es que le estoy preguntando reiteradamente, doctor, porque hoy está en la prensa los datos, es para que usted coincida. No, pero que yo no tengo que coincidir con la prensa. Bueno. Yo no tengo que coincidir con la prensa, porque la prensa dice una cosa y la realidad dice otra. Claro que sí, la prensa nunca dice que no nos pagaba a nosotros, ¿por qué no lo dice? No, pero dígalo usted, doctor. Pero yo se lo estoy diciendo que nosotros no nos han pagado. ¿Qué es lo que no le han pagado? Adiós. Usted sabe muy bien que... No, dígamelo usted, que yo no lo sé, porque yo no soy médico. No, pero usted sí sabe que, que el que está cubriendo esa situación es el Estado Dominicano, el pago me refiero, ¿no? Es el Estado Dominicano. Y que dicen, y no estoy defendiendo las RS, dicen las RS que le deben 6.000 millones de pesos que no se lo han pagado. ¿De dónde diablos lo van a sacar? ¿Cómo va a ser? Entonces, pero usted es médico, óigame. Doctor, no provoque. Usted es médico y ahora mismo el Colegio Médico Dominicano tuvo que iniciar una huelga porque lo que le pagan a un médico, esas ARS, es una vergüenza. Pero es que defienda su clase, doctor. Óigame, yo en primer lugar yo no acusé a los médicos, es lo primero. ¿Que usted qué? Yo no acusé que eran los médicos los culpables, porque los médicos... No, pero yo no estoy diciendo que ellos son culpables. No, oiga, pero espérate, déjame hablar a mí, porque usted está hablando está bien. Los médicos se han convertido, la mayoría, porque vemos una gente, si usted me quiere decir, acusar a mí de privilegiado, yo se lo acepto, pero la mayoría de los médicos se han convertido en jornaleros, simplemente. Entonces, eso no hay que buscarlo ahí, hay que buscarlo en lo que ha sido el neoliberalismo, que es un nuevo colonialismo, que hay que llevar al médico a esa situación. Ahí hay que enfocarse. No, porque usted fue que mencionó que las ARS le deben muchísimo cuarto. Pero usted no oyó lo que yo le dije. Yo le dije que le deben un cuarto de la vacuna y de los procedimientos del COVID, del PCR, como se llama, ¿verdad? Que le deben muchísimo cuarto a eso, porque no son las ARS que lo han pagado, es el gobierno. Entonces, y si yo le pregunto a usted, cuando un paciente que tiene un seguro de esos dura 10 años, 5 años, un muchacho joven de eso, los muchachos no van al médico y se pasan su vida entera pagando el seguro y después cuando vienen a comenzar a enfermarse, entonces la ARS, ay, no te voy a hacer esto, no te voy a hacer aquello, no te voy a hacer tal cosa, tú no puedes comprar los medicamentos, tú no puedes esto. Entonces mientras se pasan 10 años y 15 años cogiéndole los cuartos a la gente. Pero yo le he dicho que yo estoy de acuerdo con eso, porque yo no le he dicho que estoy de acuerdo con eso en ningún momento. Usted no puede pensar
aceptar que yo esté de acuerdo con bueno, entonces, ¿por qué ay, que le deben, que le deben? Y ellos no pasan la vida entera Sí. acabándole los bolsillos al otro. Sí, pero óigame. Bueno, pero- lo que pasa es que usted me provocó, entonces yo tengo no, que hablar. no, pero óigame, qué bueno que lo provoqué. Usted es médico y aquí tengo yo más médicos. Ok. Y yo no soy doctora, Ok. pero yo sé que un médico viene y te dice a ti, ¿usted tiene seguro? Sí. Y viene la secretaria y coge el seguro. Y viene la secretaria y te dice, de diferencia de seguro, 1,000 pesos. Prácticamente ese paciente le paga a la aseguradora y prácticamente le está pagando al médico la consulta. ¿Por qué? Porque ese médico tiene que hacerlo. Porque la miseria que le pagan el seguro a él no le permite vivir con dignidad. Pero usted oyó lo que yo le dije, que los médicos, el neoliberalismo lo ha convertido en bracero. ¿Cuánto es que le paga de diferencia, pues doctor? sí. Como 200 y pico pesos, ¿no es? ¿O 300 y pico? No, mire. Doctor Nicasio, como 300 y pico pesos. 500 por consulta. No, y eso que hace 6 meses que se subió, porque antes era 3 meses. Sí. Eran 300 pesos, hace 6 meses. Por eso dije 300. Sí, eran 300. Y lo conseguimos nosotros en las últimas... Haciéndole presión. Exacto. Y ahora con esta presión que le está haciendo el colegio, entonces consiguen lo otro. Pero oiga Es una barbaridad, doctor. pero oiga lo que yo le digo. Usted no se puede ir por las ramas. Está bien. Usted tiene que buscar el problema del tronco. Son los médicos, son la ARS y son las clínicas los que deciden eso. ¿Quiénes son los que mandan? ¿Quiénes son los que tienen el poder? ¿Quiénes son los que tienen el dinero? ¿Quiénes son los que imponen? ¿Quiénes son los que hacen las leyes? Porque ese es el problema. Usted tiene que irse al fondo de la situación. Usted dice que yo la provoco, pero a usted me le gusta provocarme a mí también. Porque usted sabe muy bien que el que tiene el poder y el que tiene el poder político es el que decide. No somos nosotros somos, usando el lenguaje del pueblo, chivitos hasta jobo. Esa es la realidad. ¿Quién hizo esa ley? La 8701. ¿Quién la hizo? Es una copia de la ley colombiana. ¿Y de cuáles son esas leyes colombianas? Que inclusive los autores de aquí se le atribuyen a ellos y todo el mundo sabe que fue una copia y que eso no es verdad y que no dicen eso. ¿Y a quién defendieron? ¿Y a quién benefician? A nosotros, a los médicos y a la población, a todo lo que usted dijo. No, usted sabe que no es así. Y fueron los médicos que lo hicieron. Fue el colegio médico que lo hicieron. Fue la asociación de clínicas que lo hicieron. Usted sabe que no es así la cosa. Entonces vamos a hablar claro, si usted quiere que lo hablemos claro. No, yo estoy 100% de acuerdo con usted. Ahora, hay un sacrificado enorme, porque ese médico necesita vivir. Pero entonces uno va y tiene que pagar 1,000 y 1,500 de diferencia de seguro. Entonces el que va, ese sacrificado, el paciente, ese ciudadano común y corriente es el mayor sacrificado, porque paga el seguro y tiene que pagarle al médico también. ¿Y quién aguanta ese bombardeo? Entonces por eso aquí en este país el que se enfermó se lo llevó quien lo trajo. No, pero, óigame, pero lo fundamental en una situación médico-paciente es el paciente. Lo fundamental Sí, debería ser. No, bueno, es lo fundamental. El hecho de que no lo hacemos es el paciente. Y recuérdese que ha ido evolucionando. Quizá usted estaba muy muchachita y usted no sabe de esa situación. Pero anteriormente, los que fuimos practicantes, porque toda la gente joven no lo fueron, los que nosotros fuimos practicantes, usted iba a un hospital, X hospital, y se le daba y se le decía todo gratis. Ese es el problema. Y ahora los hospitales que son mantenidos por el Estado Dominicano, usted tiene que pagar si usted va, bajo el seudónimo de que son autogestionados. Y peor todavía, es posible, por ejemplo, que a usted le den la tierra, que a usted le den la edificación, que a usted le den la mensualidad. ¿Usted sabe cuánto le dan a CDMA y a Plaza de la Salud de subsidio, a pesar de toda esa cuestión? ¿Cuánto le dan? 550 millones. Dígame, contésteme eso porque usted... No, y cuando un paciente dominicano común y corriente que no es rico va, no hay cama. Ah, bueno. Entonces, ¿pagan impuestos? Dígame eso porque a nosotros la DG, qué sé yo qué, nos tiene nosotros unos 45 en la cabeza, ellos no pagan impuestos, y nada más no ellos, no, sino todos los que están afiliados al asunto de turismo. Porque es una locura lo que tiene. Y hay otros colegas aquí inclusive que no son ni turistas ni están afiliados al Vaticano ni nada de eso, y tienen también muchísimas mensualidades que le dan de subsidio. Entonces,
o Totoro Tobaca. A usted no le gusta ese tipo de refrán porque usted no es del campo como yo. Pero es así. No, así yo soy del campo y me gusta el campo. Mire mi jarro que tengo siempre aquí en el aire. Ah. Solamente en este programa es que se vio un jarro de chocolate. Ajá, qué bueno. Mi debilidad es el campo, doctor. Ah, bueno, pues por lo menos coincidimos en eso. No, usted y yo coincidimos en muchas cosas. Porque si usted tiene 5 admiradores, yo estoy en uno de esos primeros lugares. Ay, muchas gracias. Entonces, a mí siempre me ha gustado con la claridad que usted habla. Y eso es importante, hablarle así a la gente para que la gente entienda. Pero de verdad que el mayor sacrificado en muchas oportunidades es el paciente. Pero usted tiene que porque entender... gasta aquí, gasta allí. Pero usted tiene que entender que los médicos no quieren eso, no queremos eso. ¿Usted cree que el colegio médico, con la sección de clínica, quiere eso? No, no quiere eso, al revés, lucha para que no sea así. Pero eso no está en el poder ni en la mano de ellos no pueden, aunque nosotros queramos. Llevar a cabo ese acto humanista que usted está planteando, que ojalá se hiciera, no se hace en este régimen. Eso es lo que yo quiero que usted entienda. Usted me va a decir que yo soy extremista, pero es así, esa es la verdad. Duela o no duela, monda o lironda, como dice la gente. Sí. O sea que independientemente, ahora eso no quiere decir que nosotros, si lo aumentan, nosotros hemos luchado porque si nunca le habían aumentado a los médicos, y esos 200 pesos que se aumentaron, lo hizo el colegio médico y lo hicimos nosotros y estuvimos de acuerdo. Y entonces fíjense, cuando yo le digo que hay que reestructurar la ley desde base, es realmente porque esa misma ley que nosotros decimos que se debe modificar, porque usted cree que es posible que el colegio médico lo que está ahí es pintado en la pared, porque cuando dice y tiene un argumento y lo aprueban, si el que está ahí con el bendito veto le dice, no me gusta lo veta, y entonces ¿de qué está ahí? Lo tienen de mojiganga, entonces no hace nada. Entonces, miren, nosotros somos partidarios que se vaya el veto, que el colegio médico esté, que la asociación de clínicas esté, que los prestadores estén, que estén representados en condiciones democráticas, que el que tenga la mayoría, porque que no es un régimen democrático, que el que tenga la mayoría que se apruebe, y que el veto solamente lo tenga el presidente de la República en última instancia. Entonces, toda esa cuestión se debería ir. ¿Usted cree que eso va a pasar por ese Congreso? Porque ese es el problema. Toda esa vista pública y todo ese tipo de cosas que están haciendo, usted sabe que eso es para diluir la situación y para llamar la atención y ese tipo de cosas. Entonces, debe de haber una igualdad de condiciones para que por lo menos el aspecto democrático se respete en este país, porque de lo contrario no va a haber, y que la misma ley se respete. Esa 8701, usted ha oído decir, con excepción de ese aumentico que hubo para los médicos, que se ha cumplido. Inclusive esa misma ley dice que se debe ajustar de acuerdo a la inflación en la República Dominicana. Ahora, yo le voy a decir una cosa, doctor. Dígamelo. Yo le voy a decir una cosa. Y con esto cerramos aquí este bloque. Yo espero en lo personal que cuando los médicos logren ese aumento que están con esa lucha, que yo estoy de acuerdo que ellos lo hagan, y es lamentable que sea sobre esa base que aquí le puedan aumentar a la gente sobre ese tipo de presiones, que ellos cuando el paciente vaya no le digan 1.500 pesos de diferencia de seguro, sino que le digan, bueno, como ya yo logré que me aumentaran, yo entonces voy a poner de nuevo que la diferencia de seguro sean 500, 700 pesos. Yo voy a estar vigilante con eso, porque estamos cansados, pero estamos cansados de todos los lados. Sueña, Pilarín. Aunque sea, estaré aquí para desahogarme. Doctor, mi cariño de siempre para usted. ¿Terminamos? Sí. Entonces, yo le agradezco a usted que haya venido para compartir con nosotros. No, yo siempre estoy dispuesto con usted y con todo el mundo para defender los intereses de que no somos una clase, porque la gente está equivocada, los médicos no son una clase, los médicos son un sector, y uno de los peores sectores, el sector medio, el peor de todos. Señores, tenemos que irnos al corte, vamos a regresar de una vez, porque vamos a tener ahora un conversatorio con el vicepresidente del Colegio Médico Dominicano.